República Dominicana y en toda América Latina hay un deseo de cambio. Frente a un modelo que propende a la riqueza y a la corrupción, hay otros que reclaman por equidad y reducción de la pobreza. En el programa de hoy estaré conversando con Gloria Álvarez, quien es representante del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. Ella es mundialmente conocida porque un discurso que produjo ante el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza en el 2014 se hizo viral por todas las redes y está considerado como uno de los mejores discursos políticos de los últimos años. Les invito a que en el programa de hoy me acompañen con la entrevista que le haré a Gloria Álvarez. No somos partido ni seremos partido, somos sociedad civil. Cuando hay hartazgo social, a la gente no le importa la racionalidad, el debate de argumentos, sino lo que le importa es quien le diga, ya, con esto lo vamos a resolver. Es que lo que deberían nuestros gobiernos de apelar es a mantener un marco jurídico parejo para todo el mundo, que lo que tiene mal a nuestros países son las instituciones. Los presidentes brincan tan alto como la ciudadanía les ponga la vara. Y los candidatos se ponen tan intelectuales como la ciudadanía se los exija. Para que conozcamos mejor el perfil de Gloria, veamos este reportaje. Gloria Álvarez es politóloga y relacionista internacional, especializada en desarrollo internacional y economía, referente de la política nacional en los medios de comunicación de su país, Guatemala. A través del Movimiento Cívico Nacional, expone sus ideas. Estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Tiene maestrías en Desarrollo Internacional y en Gestión de Gobierno y Liderazgo. Con apenas 30 años, su compromiso con el medio ambiente la llevó a formar el movimiento Plantemos 1000 árboles, con el que se ha reforestado más de 30.000 árboles en su país. También realizó proyectos para fomentar la lectura y el interés político en los jóvenes, con programas como La Ciudad de los Libros y Los Hijos de la Política. Álvarez ha sido catalogada como un fenómeno del hemisferio a través de sus artículos y videos, que se han convertido en viral en las redes sociales, lo que provocó un diálogo constructivo no solo en Guatemala, sino en toda la región, en lo que significa ser un ciudadano responsable de una república democrática. María obtuvo el 50% de descuento en su tienda favorita. Roberto consiguió asientos VIP para el concierto. Ana hizo el viaje de sus sueños con su familia y le costó la mitad. Todos ellos tienen algo en común. Son parte del club de suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios, regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. ¡No se pueden ocultar! ¡No se pueden ocultar! Están cobrando a los contratistas hasta el 60% del monto adeudado para poder pagarle sus deudas. ¡No se pueden ocultar! Que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin evitar. ¡No se pueden ocultar!
Crown Plaza Santo Domingo, un hotel para quienes buscan el éxito. 7:15, avanzando. Pedro, déjalo de la comida. Afirma la Iglesia Católica, delincuencia y criminalidad se apodera de la ciudad de Santo Domingo. Pero eso no da. Con el arroz a 25, el aceite a 80, el pollo la libra a 65, la habichuela a 45. Espérate, Rosa, tú sabes cómo está la vaina y el sueldo no da. El colmado ya no me fía. Yo estoy tan desesperada. Debemos 3 meses de casa y el recibo de la luz llegó. Cálmate, mi amor. Esto tiene que cambiar. Danilo nos prometió que iba a bajar la comida y no cumplió. Ahora quiere reelegir la delincuencia. Eso nos da dura a nosotras las mujeres. Tengamos fe. Votemos por Luis Abinader. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Revolucionario Moderno. Durante esta semana, el presidente Danilo Medina, candidato a la reelección, produjo una serie de declaraciones que ameritan una especial reflexión. El presidente Medina dijo a una serie de directores de medios de comunicación que el sistema de partidos políticos estaba amenazado y que ya hoy día no habían los controles internos dentro de los partidos y que favorecía que se aprobara la ley de partidos. Pero resulta que el principal responsable de que hoy día el sistema de partidos esté amenazado es el propio presidente Danilo Medina. El principal responsable de que no tengamos una ley de partidos lo es el propio presidente Danilo Medina. Veamos, hace más de 2 años, el presidente Danilo Medina tomó la decisión de ser candidato una vez más a la repostulación y comenzó toda una estrategia de promoverse como una persona muy cercana a la gente y de estar haciendo visitas sorpresas y de usar los recursos del Estado para colocarse en medio de la sociedad dominicana como una persona totalmente diferente a su antecesor, es decir, al doctor Leonel Fernández. Y en ese sentido, esa fue una campaña bien orquestada, pero que fue como consecuencia del uso de los recursos del Estado. Porque ahora nos damos cuenta que el principal anunciante que tiene nuestro país hoy día no es una empresa privada, no es un grupo corporativo, no es una multinacional, sino que lo es el propio gobierno dominicano. Una cosa que no se da en ninguna otra parte en el mundo, a menos que sea un régimen comunista, un régimen totalitario, en donde el único que controla todo lo es el gobierno. Pero se supone que aquí en nuestro país vivimos en una democracia. Sin embargo, es el gobierno dominicano el principal anunciante. Entonces, no es cierto que el sistema de partidos políticos está amenazado por el hecho de las actuaciones del resto de los partidos políticos. Esto tiene un solo nombre y apellido. Danilo Medina hizo que al imponer su repostulación, al usar los recursos del Estado, intentó dividir e intentó controlar a toda la oposición política. De ahí las alianzas que ha formalizado el Partido de la Liberación Dominicana con sectores que en su momento le fueron antagónicos, pero gracias a negociaciones de carácter económico y político, hoy día han pactado con el Partido de la Liberación Dominicana. Y por otra parte, tiene el control del Tribunal Superior Electoral y a través del cual incide en los asuntos internos
de los partidos de oposición. Y por último, sepultó la democracia interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana al coartarle, al impedir a una serie de candidatos que pudiesen ser y estar inscritos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, digámoslo de otra manera, el principal culpable de que en nuestro país no tengamos ley de partidos y no tengamos una ley de garantías electorales, lo es el presidente Danilo Medina. Por eso decimos que de cara a estas elecciones del 15 de mayo, el pueblo dominicano tiene que elegir entre ese continuismo que lo representa Danilo Medina y que ha venido usando los recursos del Estado y que se ha convertido en un partido corporación frente a lo que es el cambio político que lo representa el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader. Frente a esos dos bloques, la mayoría del pueblo dominicano ha tomado una decisión, y esa decisión es que está cansado de un modelo como lo es el del PLD, que ha sido perjudicial para las grandes mayorías, que ha achicado el bolsillo de los dominicanos, y por ello el próximo 15 de mayo va a votar por el cambio que representa Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. En un momento después de la pausa estaré conversando con Gloria Álvarez, destacada representante del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. Obtuvo el 50% de descuento en su tienda favorita. Roberto consiguió asientos VIP para el concierto. Ana hizo el viaje de sus sueños con su familia y le costó la mitad. Todos ellos tienen algo en común. Son parte del club de suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios, regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Crown Plaza Santo Domingo, un hotel para quienes buscan el éxito. Salud, hola. ¿Puedo ofrecerle 2 cafecitos y un bizcochito para la dama? Sí, muchas gracias. No. Wow, qué amable. Muy amable. Buenas noches. ¿Puedo ayudarles en algo? Sí, mira, por favor. Pedimos unos cafés hace rato. El mesero fue muy amable, hasta nos ofreció unos bizcochos, pero él nunca llega. Uy, mi hermano. Ese Danilo, siempre ofreciendo y nunca cumple. Danilo ha hecho 150 promesas en sus visitas sorpresas y no ha cumplido. Pongamos un alto a las mentiras. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. PRM. Para mí un honor tener en nuestro programa de hoy a Gloria Álvarez, quien es representante del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, pero más que eso una figura mundialmente ya conocida. Gloria, gracias por corresponder con nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la invitación, es un honor. De entrada te tengo que preguntar, porque estoy seguro que los amigos televidentes desde el momento en que escuchen tu nombre y te vean, rápidamente
sepan que tú eres una figura muy conocida en las redes sociales, porque un discurso tuyo que pronunciaste en septiembre del 2014 ante el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, rápidamente se tornó viral y al día de hoy más de 1.100.000 vistas tiene ese video. Y quería preguntarte, antes de entrar en detalles del contenido del mismo, ¿cómo ese video impactó en tu vida? Pues me cambió la vida radicalmente. Yo venía haciendo radio en Guatemala desde hacía muchos años, tratando de implementar un mensaje en la juventud, que no esperaran que el gobierno los educara, porque el gobierno los quería mantener en la ignorancia para poderlos dominar, y entonces que buscaran posibilidades de becas en el extranjero para, si no tenían los recursos, especializarse, porque lo que el país necesitaba era una juventud menos delincuente, menos ignorante y más profesionales. Y eso yo lo hacía en una radio juvenil, donde el resto de mis compañeros podían estar hablando de chismes de artistas, y me catapultó, el programa subió mucho de rating y me volví la locutora de las becas. Y con ese programa yo venía pues hablando de la necesidad de tener una economía de mercado, un gobierno que ante todo se dedicara a tener una justicia pareja para todo el mundo, que no es posible que nuestro gobierno esté regalando bolsas de comida cuando las cárceles están hacinadas, los jueces están comprados. O sea, si lo básico no se hace, no se puede hacer lo demás. Y recibía mucho rechazo en Guatemala, o sea, era como, estás loca, ¿qué haces hablando de política en una radio juvenil? Y otra gente pues que sí despertó, incluso jóvenes que me escribían y me decían, mira, me atreví, conseguí una beca en Corea del Sur, o ahora me voy a ir a España, etcétera, etcétera. Pero me sentía muy sola, o sea, ese dicho que dicen que nadie es profeta en su tierra, y ahí estaba, hasta que empecé a trabajar en el Movimiento Cívico Nacional en Guatemala, cuya misión es el rescate de la República. Entonces yo me sentí muy identificada. Es un movimiento no político, no partidista. No somos partido ni seremos partido, somos sociedad civil financiados por sector privado guatemalteco. No tenemos ninguna injerencia de ONGs ni organismos internacionales, sino guatemaltecos que están comprometidos con renovar la clase política a largo plazo. Y ahí pues obviamente mi trabajo era buscar partnerships con universidades o lugares donde pudiéramos hablar con jóvenes, y se presenta la oportunidad de ir al Parlamento Iberoamericano de la Juventud, porque ningún político pues quería entrarle a ese tema en mi país. Entonces yo me fui, doy el discurso, regreso a Guatemala y me dicen, bueno, ¿y cómo te fue? Yo, pues espectacular, el último día se habló de populismo, que es justamente nuestro tema, yo di un discurso y ya está, o sea, la vida continúa. Sí. A los 2 meses lo subieron en redes sociales, este movimiento en YouTube, y fue una cosa que yo no te puedo explicar, o sea, fue un bombazo. De la nada yo abrí mi cuenta de correo y tenía correos de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Miami, y ahí empezó un efecto de bola de nieve que obviamente como movimiento nos obligó a ponernos a la altura del reto, porque nosotros veníamos posicionando el tema de la República y contra el populismo a nivel Guatemala. Pero esto es como que de la nada la vida te da una oportunidad, la tecnología te da la oportunidad, claro, y tienes que ponerte a la altura. Entonces, desde entonces, desde que ese video se catapultó y se divulgó por todo el mundo, entiendo que tu vida ha cambiado, tal como tú has dicho. O sea, ya tú eres una figura conocida que ya ha estado en otros países de América Latina. Sí, de hecho, pues antes del video yo no conocía al sur de Nicaragua nada. Obviamente había estudiado relaciones internacionales, conocía la historia de nuestros países, me mantenía informada, pero obviamente el primer país que me invitó fue Uruguay. Me escribió Lourdes Rapalín, que en ese momento estaba trabajando con el grupo de La Calle, y me dice, mira, creo que tu mensaje es muy importante, vente para acá. Y yo me subí a ese avión aterrada, primero porque, ok, una cosa es el discurso, pero ¿y qué pasa si yo llego a Uruguay, que es diferente a Centroamérica, y yo pronuncio un discurso y la gente se queda como, no, nada que ver con lo que está pasando acá? Entonces yo iba con mucho miedo, mucha incertidumbre, aparte de llegar a un país donde nunca has estado. Y mi impresión fue, me bajo del aeropuerto y la gente como, señora Gloria, ¿cómo está? Porque claro, la gente cree que uno ya es rockstar de toda la vida o así. Y yo era como, no, o sea, olvídense, yo estoy igual no acostumbrada a esto como ustedes.
Y al empezar a pronunciar las conferencias, porque ya armé entonces una conferencia de 1 hora y media donde explico más los temas de la República, el populismo, más extenso, y ver que el público uruguayo se pone de pie y empieza a aplaudir y empieza a sentirse identificado. Luego me fui a Argentina, luego ya organicé una gira por toda la región, he estado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, ahora pues acá en El Salvador, en Nicaragua, en México. Y te vas dando cuenta que a cada lugar que vas, lo que estás son defendiendo principios universales que trascienden nuestras fronteras y que obviamente con las particularidades de cada caso, pero que toda la región está sufriendo de lo mismo. Claro. Me gustaría que entráramos un poco sobre ya tu discurso. En ese mismo video que ha sido ya conocido por muchos, abordas lo que es el populismo. La verdad es que hoy día en América Latina, esas recetas populistas que caracterizaron a principios del 2000 y un poco ya entrado, casi terminando la década, ya esos gobiernos hoy día o están en una situación muy difícil, sí, o se han producido cambios importantes en América Latina. ¿Cuál es la lectura que tú le das al hecho de que en un momento parte de los países latinoamericanos se incentivaron con ese discurso populista, pero que sin embargo hoy día se ha demostrado que no han tenido resultados beneficiosos? Mira, son hartazgos sociales que llevan a la población al colmo y cuando la gente está en un momento crítico recurre a los extremos. Alemania, por ejemplo, estando en una crisis económica muy mala por lo que había pasado con la Primera Guerra Mundial, se va al extremo de elegir a un Hitler que les decía, ahí está el enemigo, es los judíos y tenemos que atacarlos. O sea, cuando hay hartazgo social, a la gente no le importa la racionalidad, el debate de argumentos, sino lo que le importa es quien le diga, ya, con esto lo vamos a resolver. Y nosotros veníamos de los 90 desencantados porque se implementó una serie de privatizaciones en nuestros países, pero que no se hizo con una apertura de mercado que permitiera una prosperidad incluyente. Y entonces más mercantilismo estatal logró que una gran parte de la población se sintiera excluida. Y el socialismo, que durante las décadas de los 50, 60, 70 trataron de emular lo que había hecho Cuba, haciendo guerrillas marxistas, tomando el poder por la violencia, fracasaron porque colapsó el muro de Berlín. Entonces, el socialismo se viene haciendo una reingeniería desde los años 90 con el Foro de Sao Paulo y esperan a que colapse el consenso de Washington, estas privatizaciones, o sea, van esperando a que el hartazgo de la gente se vaya acumulando hasta que en el 98, pues Hugo Chávez toma la batuta de ese mensaje y ya entonces postula el socialismo del siglo XXI como alternativa. Era un momento oportuno porque ya la gente estaba lista para irse a otro extremo, los empiezan a elegir, esto pues causa metástasis en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Argentina, en Brasil. Y al cabo de ahora, 16 años después, ahora la gente se está dando cuenta que esa fórmula, que es la misma fórmula de siempre, keynesianismo, inflación, monedas que no están respaldadas por nada, corrupción, acabar con la economía, no funcionan. O sea, las probó la Unión Soviética, Corea del Norte, repúblicas marxistas, repúblicas en África, y siempre son las mismas recetas que llevan al colapso. Entonces, ahora estamos viendo otro hartazgo, pero el problema es el siguiente. Si este hartazgo no se lee bien y figuras como Macri en Argentina o la Asamblea Nacional de Oposición en Venezuela o las candidaturas independientes en México o Jimmy Morales en Guatemala o si aquí llega a quedar la oposición, vuelven a los 90, entonces en el 2025 vamos a tener otro hartazgo y así nos vamos. ¿Tú crees que la sociedad actual de hoy es una sociedad de insatisfacción? O sea, la gente está insatisfecha. Si nos vamos a los extremos, en un país como Estados Unidos, desarrollado, te das cuenta que el gran debate en Estados Unidos ahora mismo es la insatisfacción, pero claro, es un país donde hay un Estado de Derecho, sí, donde las leyes se respetan, pero hay un serio debate, hay gente que se siente excluida de los beneficios que da esa sociedad. ¿Tú crees que en el resto de América Latina el debate es un debate de insatisfacción? O sea, la gente
en algunos casos tiene determinados derechos, pero en otros casos todavía la distribución de esa riqueza no llega a donde tiene que llegar. Lo que pasa es que la insatisfacción se produce por un mal entendimiento de lo que el gobierno debe y lo que el gobierno no debe hacer. Yo estoy convencida que el gobierno no está para ser Santa Claus y estar dando pues regalitos y cosas. Yo creo que el gobierno debería de enfocarse en lo básico, que es tener un marco jurídico fuerte para que la vida, la propiedad privada y la libertad de cada individuo sea respetada. Porque la evidencia nos demuestra que cuando la gente se va votando con sus pies a Estados Unidos, sin ellos saberlo ni ponerlo con esas palabras, lo que están es en búsqueda de un Estado de Derecho. Lo que están es en búsqueda de un lugar donde la vida sea respetada, o por lo menos si alguien trata de asesinarte, pues que haya un sistema de justicia que te garantice que va a haber un castigo, o tu propiedad privada va a tener cierta seguridad, que no va a venir un loco y de la nada te la va a quitar. La gente no lo sabe, por supuesto, porque no tiene la educación para ponerlo en esas palabras, pero a lo que se van a buscar es un Estado de Derecho funcional, una república. No se van buscando un regalito, no se van buscando el populismo que en esta parte del globo no los ha llevado a la prosperidad. Pero lo que tampoco los latinoamericanos hemos entendido es que el tema de la riqueza no es un tema de distribución. La riqueza no es un pastel inamovible que nunca crece. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver como humanidad, desde dónde empezamos como cavernícolas, con fuegos y cavernas, hasta la actualidad, todo lo que hemos producido, medios de comunicación, química, filosofía, medicina, satélites en el espacio, teléfonos, ha sido el producto del ingenio humano. Y eso nos demuestra que la riqueza es algo que se crea. Entonces, que lo que deberían nuestros gobiernos de apelar es a mantener un marco jurídico parejo para todo el mundo, donde todo el mundo esté por debajo de la ley, para que cada uno pueda crear su propia riqueza sin necesidad de sentir ese resentimiento de que alguien más le tenemos que quitar para que le dé al otro. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, imagínense que mañana los 7.000 millones de seres humanos amanecen en su casa, en la puerta de su casa, con una bolsa con $1 millón cada uno. Y entonces uno abre esa bolsa y dice, perfecto, soy millonario, ya no tengo que ir a trabajar. Y todo el mundo piensa exactamente lo mismo, ¿no? Todos somos millonarios. ¿Qué haces con tu millón? Pues tal vez lo primero es que te vas a una tienda, a una joyería, a comprarte un anillo de diamantes, o te vas al supermercado y te vas a encontrar que todo está cerrado, porque como todos son millonarios, ya nadie quiso ir a trabajar. Exacto. Y eventualmente la sociedad regresaría al punto donde se daría cuenta que el dinero es la consecuencia. El dinero no es el factor que crea la riqueza, sino que es la consecuencia y solo es un medio de intercambio, pero que para tener lo que necesitamos hay que producir y hay que intercambiar. Claro. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien te califica como liberal, que tú perteneces a la corriente liberal, sí, frente a otros planteamientos que no son los populistas, pero hay gente que considera que la corriente liberal tampoco propende hacia un clima en que existan más oportunidades? Sí, mira, bueno, de hecho, entre los liberales hay como que varias vertientes y yo me considero libertaria, que ya es el movimiento, libertarianism, como le llaman en Estados Unidos, que ya es el liberalismo clásico modernizado, porque hay veces que los liberales, por ejemplo, tienen cierto conservadurismo moral o pueden no estar de acuerdo con la legalización de las drogas o con el libre mercado absoluto. Una especie de el candidato republicano Rand Paul. Sí. Que se les indica como representante de la corriente libertaria dentro del Partido Republicano. Dentro del Partido Republicano, sí, porque claro, como libertario tienes que escoger, bueno, si me voy con los republicanos me van a dejar la libertad económica, si me voy con los demócratas me van a dejar hablar de la libertad civil, pero no económica, y tienes que ver en dónde comprometes, porque como libertario en Estados Unidos es muy difícil llegar, pero yo sí me identificaría con él. Me siento bien, porque eso también me desliga de un debate que en América Latina ya está gastado entre izquierdas y derechas, entonces yo defiendo la supuesta libertad económica que la derecha defiende y la supuesta libertad civil que la izquierda defiende. Y te digo supuesta porque en nuestro continente, en la práctica, el Che Guevara estaba en contra de los homosexuales siendo de izquierda y la derecha en la práctica tampoco es que defiende el libre mercado sin aranceles, ni privilegios, ni monopolios. Los dos extremos a veces nunca son buenos, los dos extremos. Sí, por eso siempre hay que buscar el camino del centro. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y al regreso
quisiera preguntarle a Gloria cómo en Guatemala, que es el país donde ella vive y reside, está este proceso, ese discurso que ella ha llevado por toda América Latina, cómo Guatemala lo ha asimilado en esta actual coyuntura en la que ha elegido un nuevo presidente y hay un presidente que está en un proceso de enjuiciamiento por corrupción. María obtuvo el 50% de descuento en su tienda favorita. Roberto consiguió asientos VIP para el concierto. Ana hizo el viaje de sus sueños con su familia y le costó la mitad. Todos ellos tienen algo en común. Son parte del club de suscriptores de hoy. Un club en el que obtienes grandes beneficios, regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Crown Plaza Santo Domingo, un hotel para quienes buscan el éxito. No se pueden ocultar. No se pueden ocultar. Están cobrando a los contratistas hasta el 60% del monto adeudado para poder pagarle sus deudas. No se pueden ocultar. Que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin evitar. No se pueden ocultar. Seguimos nuestra conversación con Gloria Álvarez, representante del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. Gloria, ¿cómo se ha visto este discurso que tú tienes en contra del populismo? Y vamos a hablar un poco de tu concepto de lo que es la república. ¿Cómo se ha interpretado en Guatemala? Mira, obviamente Guatemala, después de su conflicto armado y la firma de la paz, pasó pues que el discurso de izquierdas y de socialismo impregnó en los medios de comunicación, en las universidades y en la cultura, en la mente colectiva. Cada vez que tú ves, por ejemplo, un sindicato manifestando por algún derecho, no puede faltar la pancarta del Che Guevara. Entonces, cuando mi discurso se vuelve viral, mucha gente dice, ay, sí, ahora todo va a ser populismo y todo lo que no esté de acuerdo con ella o con el movimiento va a ser populismo. Pero otra gente se sintió bastante identificada por los mismos síntomas de corrupción que estábamos viviendo dentro del gobierno. Entonces también te pasaba que había gente que decía, bueno, no me cae muy bien, pero no deja de tener razón. Y entonces a lo que hay que apelar es a eso, ¿no? A las personas que empezaron a hacer un análisis crítico de cómo estaba la situación en el país y que eventualmente ese hartazgo social nos unió a todos el año pasado para ir a manifestar en contra de los abusos de un gobierno que entendamos no es el único corrupto que hemos tenido. Desde los 80, cuando entramos a la época democrática, todos los gobiernos fueron robando y este caso de aduanero, de desfalco de impuestos, viene desde los 80, pero con cada gobierno que pasaba, como había impunidad,
cada gobierno simplemente se volvía más descarado, hasta que llega el punto donde pues ya es una cosa burda y obviamente con otros problemas como la inmigración de nuestros niños hacia Estados Unidos, hace que también Estados Unidos, el sector privado, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, unan frentes para decir, ok, vamos a hacer algo porque haya desarrollo y oportunidades en Guatemala, pero no podemos con esta clase política, porque esta clase política se va a robar los recursos. ¿Te entusiasma a ti la vida política? Me gusta muchísimo y estoy convencidísima, más con mi experiencia en redes sociales y en el poder de la tecnología, que no es necesario estar en un partido para poder incidir políticamente. El hecho de que el presidente Jimmy Morales, que no se le conociera una, digamos, una militancia partidista de larga data, sino que es una persona que viene de otro sector, del sector privado, bueno, más bien del entretenimiento, del periodismo, de la comunicación, haya salido electo presidente de Guatemala. ¿Te anima a ti a eventualmente participar ya en la arena política? No tanto desde donde te encuentras ahora, que ahora mismo tú estás, digamos, que en las gradas, pero con un discurso, a ir al terreno de juego. Pues obviamente sí, pero primero quiero crear una demanda para estas ideas, para no tener que engañar a la hora de hacer campaña, sino que la gente que vote por mí ya conozca mi trayectoria, sepa lo que he hecho, y sueño con el día donde la tecnología llegue a tal que ya yo pueda solo subir un video y decir, bueno, esta es mi propuesta, no voy a hacer gran campaña, si quiere contribuir, pues compártalo y ver qué pasa. Porque lo otro es que al final del día la política es el casa a casa, cara a cara, hay que salir y hablar con la gente. Absolutamente. Lo que pasa es que las redes sociales también te pueden crear comunidad, si tú estás dispuesto a sentarte y, a ver, gente, debatamos, pero no puedes dejar de obviamente tener el terreno y de ir a la calle, porque entonces pierdes perspectiva. Pero entonces potencialmente pudiéramos verte en una carrera al Congreso o a lo máximo que sería la presidencia de Guatemala. Si llego a sentir que hay una demanda para mis ideas, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el presidente Jimmy Morales actualmente? Honestamente me preocupa. O sea, mira, cuando la gente está tan harta, se va entonces a los extremos porque dice, si yo voto por el antipolítico, yo voy a castigar. Y lo que no se dan cuenta es que no están castigando a los otros partidos, están castigando a la sociedad. Y Jimmy Morales es un tipo muy correcto, conservador moral, para mi gusto, muy bien intencionado, pero que no necesariamente tiene un plan de gobierno, que no necesariamente sabe exactamente cómo va a entrarle puntualmente al tema de seguridad o de educación o de todas las demás cosas que hay que reformar en Guatemala. Entonces yo fui muy crítica de decir, ojo con votar por el comediante solo porque es antipolítico. Entonces la gente me decía, ay Gloria, pero es que a ti nada te gusta, es que con nada te conformas, y si no es él, entonces ¿quién? Y yo, pero es que señores, tenemos que entender, si queremos salir del populismo, que con cambiar la cara no cambiamos nada, que lo que tiene mal a nuestros países son las instituciones. Entonces claro, cuando yo hablo, por ejemplo, de sueldos en base a resultados en educación y salud, ah, no, pero es que ahí ya estoy tocando intereses. O cuando hablo de que en vez de votar por listados de diputados, mejor sea uninominalmente, ah, no, pero eso es muy complicado. Entonces, lo que yo busco y propongo son reformas estructurales que nos regresen esa república que hemos perdido, pero es muy difícil con la gente, porque es como cuando estás viendo el Mundial de Fútbol y tu equipo gana y todo el mundo está celebrando, como ahorita los argentinos están celebrando a Macri y los venezolanos a la Asamblea Nacional. Pero si esa gente no tiene una agenda clara y si la ciudadanía no está pendiente de ellos, volvemos a caer en el ciclo. En el caso particular nuestro y de América Latina, pero por ejemplo en el caso de República Dominicana, no existe una democracia plena. Realmente cada 4 años hay elecciones, pero digamos en las formas, los ciudadanos van y votan y eligen a sus representantes. Hay cuestionamiento con respecto al uso de los recursos del Estado en un proceso electoral, hay quejas sobre la desigualdad del proceso, pero eso pasa también en gran parte de América Latina, o sea, las instituciones debilitadas frente a quienes están en el poder porque
usan los diferentes resortes que tienen para asumir controles de esas instituciones. Tu opinión frente al hecho de qué tanto le afecta a la democracia el que todo esté de un solo lado. Muchísimo, porque si no hay un equilibrio y un balance de poderes, la democracia se vuelve una tiranía de las masas, y ya ni de las masas, sino una tiranía de los que estén ahí como grupo, beneficiándose de un sistema de corrupción que nadie cuestiona. Y ahorita República Dominicana tiene una gran oportunidad, porque los presidentes brincan tan alto como la ciudadanía les ponga la vara. Y los candidatos se ponen tan intelectuales como la ciudadanía se los exija. Entonces, por ejemplo, si ahorita ustedes van a tener elecciones y la ciudadanía de antemano dice, queremos una reforma a la ley de servicio civil, o queremos una reforma a la ley electoral, o queremos transparencia en el sistema, el político empieza a escuchar eso y no le queda otra que hacerlo. Yo pongo un ejemplo. Todos los políticos en América Latina en sus discursos meten a Dios. Que Dios los bendiga, gracias a Dios. Si un día el 95% de la población latinoamericana se declara atea, no vuelves a escuchar a un político mencionando a Dios en un discurso. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que como ciudadanía llevamos la batuta y que si vamos a escoger inexperimentados, gente fuera de la política, tenemos que irlos guiando. Entonces el equilibrio es importante en una democracia. Recuperar la separación de poderes, recuperar el sentido de la justicia, jueces de carrera, sí, lejos del tráfico de influencia, del clientelismo. Por supuesto, es más, en una república la pirámide es completamente invertida a como la entendemos en América Latina. En América Latina es quién va a ser el próximo presidente. O sea, nuestra mentalidad caudillista nos lleva a tener esa paranoia de quién será el próximo presidente. Luego nos preocupa el legislativo y por último el judicial. Cuando realmente la pirámide es completamente al revés. Primero la justicia, que sea pareja para todo el mundo, que los jueces sean independientes, que las cárceles estén en orden, que los policías estén dignificados, que haya juicios que realmente responden al sentido común. Después el legislativo, tener representantes que realmente escuchan la voz ciudadana y debaten con argumentos e ideas. Y lo último es el presidente, porque al fin y al cabo el presidente preside lo que las leyes y lo que la justicia manden. Entonces, mientras tengamos la pirámide invertida y sigamos con esa obsesión caudillista del presidente, es muy difícil. Ese es el concepto de república. Exactamente. ¿Verdad? O sea, justicia, legislativo y ejecutivo. Y ejecutivo, exactamente. Y obviamente la justicia es el concepto de que todo el mundo está por debajo de la ley. O sea, que la ley tiene que ser capaz de encarcelar desde el presidente hasta el ladrón de esquina si cometen el mismo delito. Que la ley sea igual para todos. Exactamente. Y eso significa, sobre todo, que la clase empresarial latinoamericana, que es la que tiene la plata y la que tiene la posibilidad de también transformar una nueva clase política, sea la primera en ajustarse el cinturón. Dice Maxwell que hay 7 élites que cambian un país. Esta pregunta me la hacen mucho. ¿Cómo hacemos para que las masas? Mira, las masas buscan líderes y los liderazgos salen de las 7 élites. Y las 7 élites son la deportiva, la artística, la política, la científica, la cultural, la social y la empresarial. De todas esas, la mayoría, las artísticas y deportivas, no tienen plata propia, o sea, dependen de lo que la sociedad va creando. La religiosa, pues obviamente cuando ingieren la política no a todo el mundo le gusta, entonces te queda la empresarial. Y la empresarial es la que puede tomar la batuta en decir, señores, esto de estar poniendo a nuestros candidatos que a corto plazo nos dan privilegios, a largo plazo es un efecto boomerang que eventualmente nos rebota hasta el punto donde podemos perderlo todo. Porque el empresario es el único que no se puede llevar su pedazo de finca a otro lado. Un artista se puede ir a cantar a otro lado, un deportista se puede ir a otro equipo, pero el empresario sí lo puede perder todo. Entonces, lo que no ha entendido el empresario latinoamericano es que financiar a estos políticos corruptos es una visión cortoplacista que nunca harían en sus empresas. Tú nunca ves a los empresarios sacrificando el largo plazo en nombre del corto plazo en sus empresas, pero con su país sí lo hacen. Mira, y tú tienes un punto muy importante, y es el hecho de que el sector empresarial normalmente siempre ha estado en la vanguardia. Es decir,
siempre ha estado muy atento de cómo marcha el proceso político y en los momentos clave ha lanzado una clarinada de enfrentar determinadas situaciones. Aquí en República Dominicana, en el año 78, en un momento crítico para la democracia de nuestro país, en el que luego de 12 años de gobierno se eligió a un presidente demócrata, hubo resistencias de quienes estaban en el gobierno de entregarlo el poder, y el sector empresarial se paró y hizo varios comunicados y fue determinante en que se hiciera la transición. Claro. Pero fíjate un elemento importante. Resulta que como hay corrupción, muchos de la clase política hoy día han acumulado una extraordinaria riqueza que compiten con el sector empresarial. Claro. Entonces, eso también es un elemento a tomar en consideración en ese análisis Absolutamente. que tú haces, porque actualmente hay políticos que compiten de igual a igual con empresarios que tienen años de trabajo honrado. Y sin embargo, la situación sigue igual. Por supuesto, pero ese es un primer efecto boomerang de estar sacrificando el corto plazo, que entonces ahora ellos se enriquecen corruptamente. Y te pongo el caso de Guatemala. En Guatemala un candidato presidencial va con el empresario y le dice, mira, ¿me puedes dar $100,000 para mi campaña? Y el empresario, que el dinero le costó bastante, lo divide en la cantidad de zapatos o lo divide en la cantidad de ropa o de lo que sea que él produce que le costaría financiar. Y si el empresario le dice, no, lo siento mucho, el político hoy por hoy no tiene problema, se da la vuelta con el narco y ese le da 10 veces ese dinero, que él no lo tiene que dividir en nada. Con una avioneta llena de cocaína lo paga 3 veces y ya está. O sea, el dinero del empresario por ese cortoplacismo hoy ya no vale lo que valía en los 90. Lo único que le queda al empresario para negociar con el político es su prestigio y su dignidad, porque al político le sigue interesando salir en la foto con el empresario que es digno, porque eso le da legitimidad. Entonces, a más empresarios legítimos, más políticos en aprietos en ese aspecto. Claro, no, es muy importante ese análisis, porque esa es una realidad que le estamos viendo aquí hoy día. No solamente la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dólares, de activos, que como nunca antes estas actividades están permeando la clase política de nuestros países. En el caso particular de Guatemala, y para ir concluyendo esta conversación, de manera en síntesis, el actual proceso que vive el expresidente Otto Pérez Molina, ¿en qué está actualmente? Él está ahorita en plenos juicios, se siguen obviamente haciendo investigaciones de las escuchas telefónicas donde se le busca implicación, no hay una condena certera todavía, obviamente está bajo custodia, pero no sabemos exactamente en qué va a concluir. Lo importante es, eso sí, es la primera vez que se lleva a cabo un juicio televisado, donde la gente puede ser partícipe, donde en las redes sociales todo el mundo es testigo y va dando su opinión, entonces veremos. En Guatemala tú mencionaste un elemento importante, que hay un organismo internacional que fue aprobado por el gobierno de Guatemala y que es manejado por Naciones Unidas, ¿correcto? Sí. Que es el que ha hecho todas estas persecuciones. Apoyado por los Estados Unidos. Mira, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, llevaba 8 años de estar en Guatemala y realmente había cometido casos bastante injustos en una persecución política, porque su agenda pues viene más que todo financiada por algunos sectores de socialistas que lo que buscan es revivir la Guerra Fría y el conflicto que nosotros tuvimos. Y este año vemos una CICIG que durante 8 años nunca habíamos visto, así como que le metieron turbo. Y se sabe que realmente fue el instrumento que se utilizó desde Estados Unidos para hacer todo este proceso de investigación y que pues al final se le entregaba a la CICIG el último folder ya para condenar. Pero realmente un elemento que fue crucial fue la fiscal Thelma Aldana, la fiscal general, que pudo haberse aliado al presidente, contarle lo que iba a estar a punto de pasar, sin embargo no lo hizo, y eso creo que le dio bastante legitimidad. Ahora El Salvador y Honduras piden una CICIG y nosotros les decimos cuidado, porque de hecho ya ahorita, después de que terminaron con ese proceso, están ahora detrás de 18 militares
de la época del conflicto armado para enjuiciarlos por crímenes de lesa humanidad, porque eso no está como parte de los acuerdos de paz. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero ¿y los guerrilleros qué? ¿No? Entonces, es un tema delicado el pensar en una CICIG como un órgano que por la ONU trabaja de la manera en que lo hizo. Interesante. Volviendo a ti, al movimiento cívico nacional, este movimiento está integrado por ¿cuántas personas? Este movimiento está integrado por un equipo de 11 personas, más 15 líderes que se han ido buscando en diferentes partes del país, descubriéndolos, motivándolos, potenciándolos, dándoles becas para que se especialicen, para que eventualmente renueven esa clase política con las ideas claras y rescaten la República. Entonces somos como 30, financiado por 40 empresarios, como te decía, guatemaltecos, y viene desde el año 2009, nace en las calles después del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Sí, perfectamente, lo conozco muy bien en ese caso. Sí. En el caso de tuyo, tengo entendido que tú también has hecho campaña para que se incentive la lectura. Sí, sí, yo tuve un programa, pues obviamente ahora con tanto viaje ya no lo pude continuar, que se llamaba La Ciudad de los Libros, donde pues discutíamos diferentes libros para darle a entender a la gente que la lectura realmente es una gran herramienta de empoderamiento, porque es lo que te entrena la mente para tener un análisis crítico, para mejorar tu vocabulario, tus herramientas de debate y eventualmente poder detectar a un populista, ¿no? También me he involucrado en campañas de reforestación, hice un movimiento que se llama Plantemos 1000 árboles, hemos reforestado más de 40,000 árboles. O sea, mi mensaje siempre es, no necesitas del gobierno para hacer las cosas que tu sociedad está requiriendo, digamos, y en esos dos casos puntuales pues ha funcionado, y no digamos con el movimiento. ¿Qué te ha parecido República Dominicana en tu primera visita? Me encanta, me gusta mucho. Mi papá es cubano y pues obviamente nunca he tenido la oportunidad de ir a Cuba, es la primera vez que experimento el Caribe y me siento muy a gusto, personas muy educadas, muy amables y cariñosas, un paisaje pues espectacular. La verdad que... Bueno, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Sabemos de tu apretada agenda de visitas en esta ocasión que ha venido a nuestro país. Expresarte nuestra admiración, nuestro respeto y decirte que te hemos venido siguiendo en las redes sociales y que te deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Ojalá que pueda en su momento tomar la decisión de lanzarte al ruedo de la política, que es importante que personas como tú se lancen al ruedo de la política, porque necesitamos gente buena, gente que pueda hacer política en mayúsculas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, hemos estado con Gloria Álvarez, quien es representante del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. Esperamos que su opinión haya sido de su interés y será hasta la próxima entrega de Líderes.